Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la política económica de la Unión Soviética. La llamada economía soviética se centró en las ideas ideológicamente distorsionadas del gobierno soviético sobre lo que se necesitaba producir, en lugar de las necesidades humanas. Si nos adentramos a principios del siglo XX, veremos que entre 1917 y 1921 los bolcheviques destruyeron por completo la economía de Rusia. Vemos que en ese momento hubo un colapso total del organismo económico del país. Aquí la situación se salvó gracias a la restauración parcial de la NEP. La NEP, también llamada Nueva Política Económica, tenía el objetivo de mejorar los niveles de producción industrial y agraria. Para lograr eso, permitió una limitada iniciativa privada en las industrias de consumo, en la producción agraria y precios libres en el mercado interior. Desafortunadamente, el gobierno soviético solo logró 2 veces alcanzar altas tasas de crecimiento. Esto sucedió por primera vez en la década de 1930, cuando a través del intercambio de pan arrebatado a la fuerza a los campesinos fue posible obtener tecnologías y equipos para la industrialización forzada. La segunda vez que esto sucedió fue en la década de 1950, cuando se construyó una base industrial grande y moderna a través de enormes reparaciones de guerra que tuvo que pagar Alemania e Italia a la Unión Soviética. La economía en el periodo soviético se basaba en el trabajo forzoso. Trabajar era obligatorio por ley en la Unión Soviética. Las personas recibían un salario por su trabajo que curiosamente no estaba determinado por el resultado de su trabajo, sino por la antigüedad en su trabajo, aunque incluso teniendo en cuenta la antigüedad en el trabajo, el salario no mejoraba mucho. Además, otro mecanismo para el funcionamiento de la economía de la Unión Soviética era la regulación del consumo. Esto provocaba una gran escasez de bienes y servicios. La economía soviética funcionó sobre la base de planes de 5 años, que por cierto no se implementaron por completo, los llamados planes quinquenales. Los planes constaban de cientos de balances sectoriales y interterritoriales en decenas de miles de páginas. Los precios de los productos estaban fijados y controlados por el propio Estado. El mecanismo para determinarlos era arbitrario y resolvía los problemas políticos de asequibilidad y no los problemas económicos de asegurar la demanda y el crecimiento. Por lo tanto, los precios eran bajos, pero los productos en sí eran muy pocos o inexistentes. El plan y los precios estatales llevaron a un gasto excesivo en materias primas y materiales, e hicieron que la economía fuera intensiva en capital, pero de baja calidad e ineficiente. Se fundía cada vez más hierro y acero fundido, pero no había aceros especiales y cada vez se fabricaban más tractores, pero las cosechas no aumentaban. Se construyeron nuevas centrales hidroeléctricas y centrales nucleares, pero aumentaron las pérdidas de electricidad. Se construyeron tiendas en las que no había nada para comerciar. Entonces la economía soviética después de la guerra se convirtió en la segunda más grande en el mundo. Se producían muchas cosas, pero todo era innecesario o de mala calidad. Una gran cantidad del PIB producido no se destinó a satisfacer las necesidades de las personas, sino a fines improductivos. Gasto militar, mantenimiento de un gran partido y aparato estatal, subsidios y subvenciones. Por eso la gente que vivía en la Unión Soviética era pobre. Historiadores y economistas creen que el mayor problema de la economía soviética que nunca pudo resolverse y que probablemente jugó un papel decisivo en la crisis del comunismo fue el problema alimentario. El liderazgo soviético nunca pudo alimentar al país. Durante sus 74 años del poder soviético hubo escasez de alimentos. La falta de productos cotidianos, carne, leche, pan, cereales, se produjo a lo largo de toda la historia de la Unión Soviética. Y además había enormes colas para conseguir estos productos. La colectivización estalinista, que condujo no solo a la destrucción social,
sino también física del campesinado, privó al país de alimentos. La escasez de alimentos, en particular cereales y carne, desde principios de la década de 1950, durante 40 años, tuvo que ser compensada por los crecientes volúmenes de sus compras en Occidente. La falta de cereales afectaba a la producción de la carne, ya que era necesario alimentar con grano al ganado. La Unión Soviética se vio obligada a importar toneladas de cereales que procedían de Occidente. En ausencia de bienes competitivos, el petróleo y el gas se convirtieron en la única fuente de divisas, como antes en la época de Stalin lo eran los cereales y la madera. Pero incluso la producción de petróleo y gas y su transporte a través de tuberías se hizo posible gracias a las tecnologías occidentales, obtenidas en un breve periodo de distensión a principios de la década de 1970. Cuando los precios del petróleo se desplomaron a mediados de la década de 1980, a la economía soviética solo le quedaban dos opciones: convertir al país en un cuartel con estrictos regímenes alimentarios y de consumo, o hacer la transición a una economía de mercado. Por alguna razón, el estado de ánimo general estaba a favor de la segunda opción. Gorbachov trató de repetir la experiencia de una transición limitada a la NEP en 1921, pero la gente quería más. El modelo comunista de la economía resultó ser artificial e inviable, por eso colapsó. Aquí finaliza este vídeo. Gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.